Hola, hola, ¿cómo están? Hay que dar gracias a Dios por la vida y la salud, tanto de ustedes como la mía y del mundo entero. Estamos en la semana 16, día 4. Entonces, ¿no? Vamos a tratar sobre la planificación de un reportaje. ¿Recuerdas que has desarrollado las actividades que te han invitado a reflexionar, ¿no?, respecto al origen de las manifestaciones culturales y cómo han contribuido a la diversidad cultural de nuestro país? Para lo cual pudiste investigar en diversas fuentes el origen de las danzas, cómo estas manifestaciones culturales se relacionan con la historia de nuestra patria. También pudiste reflexionar sobre ¿por qué debemos celebrar el aniversario de la independencia? ¿Cómo debemos de celebrar? Asimismo, leíste un reportaje para reflexionar sobre su estructura y su contenido. En la actividad de hoy empezarás a elaborar un reportaje para dar a conocer cómo tu familia celebra el aniversario patrio, expresando sus manifestaciones culturales para difundirlo mediante un reportaje escrito o mediante el uso de los recursos del celular, al cual denominaremos celurreportaje. Será una experiencia interesante. Muy bien. Entonces, la actividad de hoy es elaborar un celurreportaje o un reportaje escrito, ¿no? El área es comunicación. La competencia es escriben diversos tipos de textos. El propósito de hoy es planificar el tipo de reportaje que has seleccionado y organizar la información en función de sus propósitos. Bien. Entonces, ya estamos preparados. Bien, chicos. Vamos a empezar. Como ya leíste y analizaste el reportaje, entonces tiene que tener bien claro, ¿no?, que la estructura de un reportaje es ordenada y esquemática. Comprende su titular, su entrada, su cuerpo y su cierre, ¿no? Los reportajes son textos amplios de lenguaje sencillo para que puedan ser leídos por un público en general. Para eso son los reportajes, ¿no? El soporte técnico de un reportaje es diverso. Puede ser escrito, radial, televisivo o digital. Los reportajes son la expansión de una noticia como resultado de una investigación, o sea, es más amplio que la noticia. Por eso son objetivos y de fuentes variadas que dan garantía de lo que se está informando. Se puede plantear una posición sobre el tema, ¿no?, tu punto de vista, pero la información debe ser real y completa. Entonces, vamos a planificar. Antes de empezar a planificar y organizar la escritura del reportaje, revisa nuevamente tu propósito o tu meta, ¿no?, la actividad que responde la siguiente pregunta, ¿no? Entonces, si ya te decía que nuestro propósito es planificar el tipo de reportaje que has seleccionado y organizar la información en función de sus propósitos, entonces te harás la pregunta: ¿para qué planificaré un reportaje? ¿Para qué planificarás un reportaje, no? ¿Para qué? Para dar a conocer cómo tu familia celebrará el aniversario patrio, ¿no?, expresando sus manifestaciones culturales para difundirlo mediante un reportaje escrito o mediante el uso de los recursos del celular. Entonces, para eso vas a escribir tu reportaje. Entonces, para eso vas a planificar tu reportaje.
Bien. Entonces, a planificar y diseñar tu reportaje. Primero, ¿qué harás? Acá tú tienes que decidir un reportaje o un reportaje escrito. Tú decides por cuál de los dos optas. Segundo, responde las siguientes preguntas. ¿Para qué harás un reportaje? Ya te decía, ¿no? Para presentar las manifestaciones de tu familia, ¿no? Para dar a conocer cómo celebra tu familia. Para eso harás tu reportaje. ¿A quiénes está dirigido tu reportaje? ¿No? A tu público, a tu familia, a tu comunidad. Pero siempre recuerda, ¿no? Que para hacer un reportaje debes tener acceso a un celular que tenga la capacidad de tomar las fotos, filmar videos, grabar audios. También debes de tener hojas por ahí para poder escribir algunas anotaciones, ¿no? Y para un reportaje escrito, ¿no? Requieres también de algunas fotos de tus familiares, ¿no? Requieres de hojas, ¿no? De lápices de colores, ¿para qué? Para escribir, ¿no? Y ambos soportes son muy interesantes, ¿no? Y es todo un reto saberlos utilizar. Entonces tienes que saberlo utilizar, ¿no? Bien. Entonces, tercero, vamos a ver qué vas a hacer en tercer lugar. Tercero, vas a identificar la información que recogerás, ¿no? Lo escribes de manera sintética. En un cuaderno tomas apuntes, ¿no? Y respondes a las siguientes preguntas. ¿Por qué los peruanos y las peruanas, ¿no? Celebran el aniversario patrio? ¿No? Entonces tú vas a responder la pregunta, vas a responder ahí, ¿no? Porque es importante recordar ser un país independiente, ¿no? Y celebraremos las fiestas patrias buscando el bien común, ¿no? Entonces, así te responderás la pregunta. ¿Cómo festejan el aniversario patrio en tu comunidad y tu familia? ¿No? Entonces, este año ya no será igual que los años anteriores, ¿no? Los años anteriores había conglomeración, ahora ya no, ahora lo vas a hacer familiar, ¿no? Entonces, vas a poderlo hacer, ¿no? En tu familia, ¿cómo? Colocando una bandera, tal vez de repente haciendo un pequeño programa, ¿no? Pero sí tienes que festejar, sí festejaremos, ¿no? Participando de un almuerzo familiar, ¿no? Y así. ¿Qué manifestaciones culturales se practica en tu familia y comunidad por el aniversario patrio y por qué? Entonces, bien, bueno, por ejemplo, se practican algunos bailes costumbristas, ¿no? Sea de la sierra, de la selva, ¿no? De la costa. ¿Por qué? Porque deseamos, ¿no? Seguir la tradición de los abuelos, de los ancestros. Entonces, ese es el porqué. Vas a dar respuesta a tu pregunta. ¿En qué deberíamos mejorar como ciudadanos y ciudadanas para que nuestra independencia se celebre en un contexto de respeto y valoración a nuestra cultura? Bien, acá también te vas a responder, ¿no? ¿En qué debemos de mejorar? Debemos de seguir investigando, ¿no? Conociendo más de nuestra diversidad cultural y evitando la discriminación, sensibilizando, ¿no? Empezando por los hogares, las instituciones, la comunidad. Entonces, para que no haya discriminación. De esa forma vas a responder tus preguntas. Bien, también puedes seleccionar otros datos que realcen, ¿no? O complementen tus ideas. Por ejemplo, la ubicación y características de tu localidad, también le puedes agregar ahí, ¿no? Antecedentes históricos sobre cómo celebraban antiguamente las fiestas patrias en tu localidad, ¿no? Entonces, también puedes hacer algunos comentarios. Una información estadística sobre las actividades económicas, ¿no? que se generaban por fiestas patrias, ¿no?
Si bien es cierto, recuerdas que en el colegio se celebraba todo a lo grande, ¿no? Y entonces había gastos económicos. Entonces también se puede dar información sobre esa estadística. También sobre los testimonios de tus familiares, ¿no? Sobre los problemas de discriminación cultural, ¿no? Y algunas recomendaciones para contribuir a superarlas, ¿no? Lo que se ha hablado en la clase anterior. En el libro de educación primaria de quinto también hay una página, ¿no? de celebramos la riqueza de ser un país diverso, ¿no? También ahí puedes observar. Para hacer un reportaje debes tener acceso, dice, a un buen celular, ¿no? Que tenga la capacidad de tomar las fotos, filmar videos, grabar los audios, ¿no? También debes tener las hojitas por ahí para hacer las anotaciones. Para un reportaje escrito, ¿no? También requieres de algunas fotos familiares, te decía, ¿no? Hojas, lápices de colores, lapiceros. ¿Para qué? Para escribir. Ambos de estos dos reportajes, estos ambos son muy importantes, ¿no? Es todo un reto que debes tú saberlo utilizar, ¿no? Entonces, pero no olvides, siempre tienes que recordar, si vas a elaborar un reportaje, define qué información irá escrita para que luego le tomes fotos, qué información, ¿no? narrarás y qué información recogerás en tu entrevista a un familiar, en una filmación, y cuál de tus familiares le pedirás que te brinden, ¿no? un testimonio sobre sus vivencias de fiestas patrias en la comunidad, para que lo grabes en un audio o le tomes fotografías, ¿no? Y si vas a elaborar un reportaje escrito, ¿no? Tienes que distinguir, ¿no? los tipos de información o datos que reunirás y decides la forma en que los presentarás en el desarrollo de tu texto. Para ello debes diseñar cómo organizarás la información y las imágenes y además el tipo de letra, ¿no? los colores, todo. Bien, cuarto paso. El cuarto paso, ahora completarás la guía, ¿no? que te presento acá a continuación en tu cuaderno, ¿no? Acá viene tu planificación. Planifico mi reportaje. ¿Haré un solo reportaje o un reportaje escrito? Tú decides, ¿no? Tú lo escribes, ¿no? ¿Qué título le pondré a mi reportaje? Le tienes que poner un título, ¿no? ¿Qué escribiré o diré como entrada? Entonces acá tienes que organizarte, tu primer borrador, para poder revisar. ¿Cómo desarrollaré el contenido? Para ello puedes organizar la información en este cuadro, ¿no? Acá tienes las preguntas, ¿no? Acá, ¿de qué fuente sacaré esta información? ¿No? Puedes sacar de internet, de los testimonios de los familiares, de los periódicos, ¿no? Vas a observar si es que haces un reportaje escrito, ¿no? ¿Qué fotos, ¿no? qué gráficos o dibujos colocarás en cada contenido, ¿no? Eso tienes que elegirlo, ¿no? ¿Qué recursos emplearás de acuerdo a lo que tú vas a seleccionar? Un solo reportaje, usarás el audio, filmaciones, fotos, texto, ¿no? Y un reportaje escrito, también igualito, tiene que llevar título, subtítulo, tamaño y tipos y forma de la letra, ubicación espacial en el diseño. Entonces, ¿no? Vamos a la pregunta. ¿Por qué los peruanos y las peruanas celebramos el aniversario de nuestra patria? ¿No? Ya te decía, porque es importante recordar, ¿no? De ser un país ya independiente, ¿no? Y lo celebraremos las fiestas patrias buscando el bien común, ¿no? Ahí te doy como ejemplo, tú vas a contestar tus preguntas, esto te va a ayudar, este es tu primer borrador, ¿no? ¿Cómo festejamos las fiestas patrias en nuestra comunidad y familia? ¿No? Ya te decía que anteriormente, ¿no? Se festejaba pues esto, donde concurría mucha gente, ahora no, por la pandemia, entonces como estamos aislados, lo vamos a hacer en familia, dice, en familia. Entonces tú colocarás tu bandera, prepararás un pequeño programa,
De repente entonces participarás de un almuerzo, ¿no? Con las comidas típicas, de repente se disfrazarán, danzarán, bailarán, ¿no? Porque acá dice, ¿qué manifestaciones culturales se practican en tu familia, comunidad, por el aniversario patrio y por qué? Entonces, tú vas a escribir acá, ¿no? De repente algunas danzas costumbristas, ¿no? Ya sea sierra, costa, selva, ¿no? ¿Por qué? Porque debemos de seguir la tradición, ¿no? De nuestros ancestros, de nuestros abuelos. ¿En qué deberíamos mejorar como ciudadanos y ciudadanas para nuestra independencia se celebre en un contexto de respeto y valoración a nuestra diversidad cultural, ¿no? ¿En qué debemos mejorar? Seguir investigando, ¿no? Seguir conociendo más el tema, ¿no? De la diversidad cultural y evitando la discriminación, pues evitando la discriminación, así de esa forma vamos a poder celebrar nuestras fiestas patrias, valorando su diversidad cultural. Bien, entonces, acá también tienes algunas preguntas. ¿Cómo será el cierre de mi reportaje? Entonces, de acuerdo a lo que tú has planificado, también le vas a hacer un cierre, ¿no? Entonces vas a escribir ahí tu cierre. ¿De qué tratará la entrevista? Escribe las preguntas que harás a las personas que entrevistarás, ¿no? Máximo 4 preguntas, ¿no? O como mínimo, dependiendo de tu capacidad. ¿De qué tratará el testimonio? ¿No? ¿De quién recogeré el testimonio? ¿Qué partes narrarás en una grabación de tu video? Y acabas de escribir tu guión, ya sea para el celu reportaje, ¿no? Haces una lista de la secuencia de presentación del reportaje. Y para el reportaje escrito también, igualito, vas a realizar el diseño de tu reportaje. Bien, entonces, ten en cuenta que tú estás planificando y diseñando un reportaje para comunicar a tu destinatario cómo celebrar las fiestas patrias en tu comunidad o en tu familia. Según el tipo de reportajes que harás, te sugiero lo siguiente. Si es un celu reportaje, puedes buscar algunos reportajes televisivos y observar cómo se desenvuelve el reportero cuando narra el contenido, cómo usa su voz, cómo usa su mirada a la cámara, su postura corporal y la actitud respetuosa al entrevistador, ¿no? A otros, o recoger testimonios, el orden en el que presenta la información, los recursos en que se apoya y cómo incluye el reportaje. Muy bien. Entonces, si es un reportaje escrito, puedes buscar también ejemplos en los periódicos, ¿no? Observar cómo se presenta la información, el uso coherente de las imágenes y cómo el periodista hace que se distinga una información de la otra. Usar adecuadamente los colores y tipos de letra. Asimismo, debes observar cómo el texto escrito se ve ordenado con espacios adecuados para que no se vea tan junta la información y permita una lectura ágil y que tenga una estética en la presentación del diseño. Bien, entonces, ahora tú vas a observar un reportaje escrito y un reportaje audio. Es tan hermoso el amanecer, lleno de paz, de esperanza. Pero, ¿por qué hemos olvidado lo que significa igualdad? Lo que es sentirse orgulloso de lo que eres, de lo que tienes. Esa es la pregunta. ¿Por qué? Si todos estos movimientos, estas huellas, estas pisadas, nos lo heredaron aquellos, quienes lo único que amaban eran ser uno mismo, y eso implicaba ser todo al mismo tiempo, tener nada, pero a la vez tener todo.
Perú, tierra ancestral, mezcla de culturas. Pero, ¿te avergüenzas? ¿Y de qué? Si todo lo que poseemos es maravilloso. Orgullo debemos sentir al pasar por aquellos lugares, observar, sentir que eres parte de cada uno de ellos. Parte de una raza poderosa, humilde, sencilla, llena de esperanza, de respeto, donde todos son uno, sin importar el color, la vestimenta y el habla. Perú somos todos, cada uno de ellos, cada gesto, cada persona, cada lugar. Ama lo que eres y siempre mira hacia el amanecer. En todas las tierras el sol sale al amanecer. ¿Y tú estás dispuesto a observarlo? Muy bien. Una vez que has observado, ¿no? Has hecho tu borrador, vas a reflexionar sobre estas preguntas. Bien, entonces, ¿qué sabías sobre la planificación y diseño de un reportaje? Acá vas a contestar, ¿qué sabías? ¿Y qué sabes ahora después de observar todo? ¿No? Y la última pregunta, ¿qué te falta aprender? Bien, chico, una vez que has contestado tus preguntas, ¿no? Vamos a dar gracias a Dios por todo y te deseo mucha suerte y felicidad.